Apocalipsis 9:13 al 14 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Acompáñenos a estudiar la sexta trompeta en Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. También para mí es una bendición muy grande poder compartir también con ustedes hoy. Un saludo para todos. Bien, seguimos con este tema tan interesante. Liliana, Apocalipsis 9:12 dice: el primer ay pasó, y aquí vienen dos ayes después de esto. ¿Esta sexta trompeta tiene relación con el segundo ay? Definitivamente. Y tenemos que recordar algo que es muy importante, muy importante. ¿Por qué los llamados en la escritura los ayes de los ángeles? Recordemos que a pesar de que todo el relato de Apocalipsis nos está anunciando un juicio y un juicio muy fuerte, lo que son considerados los tres ayes de los ángeles se relacionan con eventos o criaturas o situaciones que no son familiares para nosotros. O sea, una cosa es que nosotros tengamos un juicio, por ejemplo, con fuego, con cosas de la naturaleza, las hemos conocido. El problema en el que nos tenemos que centrar nosotros aquí es que estos ayes están relacionados con unas criaturas, o por lo menos con la descripción de algo que nosotros no hemos conocido. Por lo tanto, va a ser mucho más impactante para todas las personas. Recordemos que el primer ay fue relacionado con la presencia de las langostas. Y las langostas nos las describe la escritura como caballos preparados para la guerra, con coronas de oro en la cabeza y con caras como humanas, con cabello de mujer, con dientes de león. O sea, nosotros ni podemos imaginar de qué se trata. Pero definitivamente lo que sí podemos encontrar en la escritura es que estos ayes vienen por parte del enemigo. Vienen porque estamos hablando de Abadón, estamos hablando del abismo, estamos hablando, como vamos a ver en el día de hoy, de los que han sido atados, de los demonios que han sido atados para el día del juicio. Entonces, por eso esto es muy, muy importante de entenderlo, precisamente porque tenemos que saber qué hacer frente a todo, lo vamos a ver a lo largo del programa. Pero leamos el texto completo. Leamos esa sexta trompeta. Dice en Apocalipsis 9:12: el primer ay pasó. He aquí que vienen dos ayes después de esto. Dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense, aquí vamos entendiendo el porqué de ese ay de los ángeles. Si nosotros actualmente hagamos una cuenta así por encima, si nosotros actualmente, digamos hasta noviembre del 2022, era la cifra oficial de personas en el mundo, es 8,000 millones de personas. Entonces, fíjense, si estos ángeles, ellos van a matar la tercera parte de los hombres, pues ya nosotros estamos advirtiendo unas cifras que el mundo jamás ha conocido. Y nos sigue diciendo la palabra: el número de los ejércitos, de los jinetes, eran
200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Y fíjense cómo nos lo describe la escritura. Tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y nos está diciendo que por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Si nosotros terminamos de ver toda esta descripción, que como les digo, imposible comprenderla hoy, nosotros pudiéramos también pensar con la tecnología que estamos viendo como en una especie de arma de tipo nuclear, por ejemplo. No sabemos, pero no nos podemos aventurar a inventar nada en la palabra, porque nosotros lo vamos a ver en el momento adecuado. Lo que es lo más importante de entender en este momento es la dureza del corazón del ser humano. Fíjense que sigue diciendo la palabra. Los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Realmente uno piensa, si muere por este ataque la tercera parte de la tierra, ¿cómo, a dónde ha caído el ser humano que ni aún así es capaz de arrepentirse y de volver y buscar la protección del Eterno? Ahora, es muy interesante encontrar que en muchas ocasiones, nosotros hemos tenido, digamos, como una ilustración en general, una ilustración de lo que es algo parecido a esto, lo se ha hecho a través del tiempo. Inclusive en algo tan popular como la Divina Comedia, se representó un demonio con esta descripción de Apocalipsis. O sea, esto ha intrigado al mundo por todo el tiempo, lo ha intrigado. Entonces, tenemos que analizar un poquito más a fondo para entender muchos factores de este tiempo. Lo primero es que estamos hablando de que estos ángeles están en el río Éufrates. ¿Por qué en el río Éufrates? Cuando nosotros nos vamos a Génesis 15, 18, encontramos que el Eterno, cuando hizo el pacto con Abraham, le dijo que la tierra, a la descendencia, él daría la tierra de Israel, y le puso un límite desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, el río Éufrates nos está hablando como de la entrada, digamos, del límite, la entrada o la salida del pueblo de Israel. Por otra parte, tenemos que pensar en lo siguiente. Muchas veces a lo largo del Tanaj, el Eterno nos ha advertido de unos seres como estos de los que estamos hablando en esta sexta trompeta. Y nos dice, por ejemplo, el profeta Joel, dice, palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd, ancianos, escuchad, moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? O sea, el mismo Joel pregunta, les voy a hablar de algo que nunca ha acontecido. ¿Y cuál es la descripción que hace? Dice, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros nietos y a otras generaciones, que de lo que quedó de la oruga comió el saltón, del saltón el revoltón, y aquí viene todos los ataques de Israel, pero habla específicamente de esto. Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y sus muelas como muelas de león. Es decir, la misma descripción que estamos viendo.
Y nos está hablando acá de que cuál es la situación espiritual del pueblo del Eterno. Dice, la vida está seca, pereció la higuera, y nos anima a clamar, ceñíos, lamentad, sacerdotes, gemid, venid en silicio, ministros de oración, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Yahweh vuestro Elohim, y clamad a Yahweh, porque el día de Yahweh está cercano. O sea, el profeta Joel está advirtiendo lo mismo que está advirtiendo hoy Apocalipsis, que está muy cercano el día, ya la trompeta que sigue, vamos a hablar de la ira del Eterno. También nos habla en el capítulo 2, el profeta Joel nos sigue hablando y haciendo una descripción muy, muy similar a esta. Nos dice que el que toquen trompeta, que den la señal de alarma, porque dice, será un día de tinieblas y de oscuridad. Y nos dice el verso 4 del capítulo 2, dice que vendrán con aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán. Con estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos los semblantes. O sea, nos da como la descripción de lo que va a pasar en ese tiempo. Dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada uno marchará por el camino y no torcerá el rumbo. Ninguno estrechará al compañero, cada uno irá en su carrera. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Por eso dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Pongamos de nuevo atención a la advertencia de Joel. El profeta Joel no está diciendo, antes de que llegue esto tan terrible, ¿qué tiene que hacer? Convertíos a mí, dice el Eterno, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Yahweh, porque él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces nos sigue advirtiendo que reunamos al pueblo, que santifiquemos la reunión, que juntemos a los ancianos, que congreguemos a los niños, que a todos delante del Eterno entremos realmente en arrepentimiento. Si ustedes leen todo el texto, ustedes van a ver que él termina toda esta advertencia que está tan relacionada con todos estos ayes de los ángeles, termina con una palabra de esperanza, porque siempre el Eterno nos va a dar esa palabra de esperanza. Esa palabra de esperanza dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, entre el remanente al cual él habrá llamado. Todas las advertencias y todo, recuerden, el Eterno siempre nos deja a través de los profetas una voz de esperanza. Nos deja la advertencia, nos enseña a ponernos a nosotros bajo su resguardo y nos da esa palabra de esperanza. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Liliana, esos ángeles fueron desatados para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los creyentes en Yeshua? Bueno, pero esa es muy importante, es muy importante. Yo soy de las que creo que como nosotros no conocemos realmente lo que viene hasta que lo veamos, allí es donde nosotros vamos a reconocer lo que dice la palabra. Yo creo que lo más importante es atender a las advertencias y atender a las palabras de esperanza y de confianza que tenemos. Puede ser, nosotros muchas veces nos hemos metido más en el estudio
del juicio en sí que de la protección. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros vamos a vivir esta situación, nosotros vamos a entrar en toda esa tribulación. Y por eso nosotros necesitamos con urgencia aprender y escuchar las palabras que el mismo Eterno nos ha dado. Repitamos, yo voy a repetir lo que acabamos de ver hace tan solo un minuto. Las palabras de Joel, las palabras de esperanza del Eterno a través del profeta. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pensemos en esta palabra y entremos un poquito en el análisis para que entendamos lo que tenemos que hacer para estar a salvo. Veamos lo que veamos. Lo primero que nos dice es que tenemos que invocar el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Él es nuestro Elohim, eso lo sabemos. Yeshua mismo, cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Yeshua nos ha revelado al Padre, porque él mismo, la misma palabra lo dice. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Ahora nos dice que la salvación está en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿De qué nos está hablando? Y los que estamos por fuera, no, los que somos el pueblo del Eterno. Esto es importante, ligarlo y unirlo a la revelación que el Padre nos está dando en este tiempo. Porque nosotros, todos los que escuchamos la voz de Yeshua, nosotros somos la casa de Israel, nosotros tenemos esa salvación, nosotros estamos dentro de ese plan sin problema. Y esto realmente se convierte en una buena nueva para todos, porque siempre nos sentimos como por fuera del plan del Eterno. Ahora que sabemos que somos la casa de Israel, sabemos que el Eterno nos ha llamado como parte de ese remanente. Ahora, recordemos quién es el remanente para saber si estamos haciendo las cosas bien. El remanente que nos dice 2 veces el libro de Apocalipsis, nos dice que tiene 2 condiciones. Guarda los mandamientos y tiene la fe de Yeshua. Nosotros tenemos la fe de Yeshua sin duda alguna. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, a Yeshua en nuestro corazón. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo está la obediencia mía a los mandamientos del Eterno? Porque si somos parte de ese remanente, nosotros tenemos la completa seguridad de ser protegidos por el Eterno en todo este tiempo. Estudiamos también en uno de los programas anteriores, estábamos estudiando el sello del Eterno. Recordemos que cuando vimos el sellado de los 144,000, nosotros aprendimos que el sello del Eterno él nos iba a proteger. Recuerden que ese sello que pone el Eterno sobre todos los creyentes hace que muchas de las plagas inclusive no nos puedan tocar, como la plaga de langostas, por ejemplo, a la que se le dio la instrucción literal de no tocar sino a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que esa es otra parte fundamental de la esperanza. Nosotros explicamos en ese programa, y sería muy bueno si a través del app, a través del canal, ustedes pueden ir a los programas anteriores, porque van a recordar que el sello del Eterno nosotros lo tenemos desde el principio. Nosotros tenemos el sello que es el ADN. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Nosotros sabemos que hay otro sello que se pone cuando nosotros sacamos la levadura o el pecado de nuestra vida. Ese también nos dice la palabra de manera muy categórica que esa es una manera de nosotros tener otra vez el sello del Eterno en la frente y en la mano. Recuerden, la levadura es un símbolo de pecado, así que cuando volvemos en obediencia, y esto lo aprendimos cuando vimos la fiesta de pan sin levadura, cuando nosotros regresamos en obediencia al Padre, entonces el Padre pone sobre nuestra mente y sobre nuestro brazo
la señal. ¿Cuál señal? La hemos estudiado también, la letra Taf, que es un pacto y que tiene la forma de una cruz. Esa cruz que nos redimió, esa cruz que nos trajo a nosotros a salvación. Nosotros somos parte de un pacto perpetuo, de un plan perfecto, así que nosotros no tenemos que tener temor. Por último, vimos que tenemos otro sello, que es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo que es confirmado cuando nosotros nacemos de nuevo. En Efesios 1:13, por ejemplo, que nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión? La entrada ya a la tierra prometida de la mano de Yeshua, y dice para alabanza de su gloria. Cuando nosotros entonces entramos volviendo directamente al tema de hoy en Apocalipsis, que estamos estudiando estos ayes de los ángeles, nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante, que es un arma que nosotros tenemos a nuestro haber, que es que estas criaturas que están apareciendo en estas trompetas tienen por rey al que es llamado el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Eso de qué nos habla? Eso nos habla del enemigo. Pero ¿qué fue la autoridad que nos dio a nosotros Yeshua? Yeshua nos dijo que todo el que crea en él, todo aquel, dijo Yeshua, el que cree en mi nombre, echará fuera demonios. En mi nombre hablará nuevas lenguas, en mi nombre hará milagros. O sea, nosotros tenemos un poder y una autoridad en el nombre de Yeshua. Por eso, en este momento, nosotros tenemos que recordar de una manera especial, Primera de Tesalonicenses 1:10, cuando nos dice que esperemos de los cielos a Yeshua, el que resucitó de los muertos, el que nos libra de la ira venidera. Nosotros tenemos armas, las armas son espirituales, pero las armas son poderosas. Este es un tiempo realmente muy importante para que nosotros regresemos entonces cada iglesia, cada pastor llevando su iglesia. Es tiempo de regresar a la iglesia, es tiempo de regresar en obediencia, es tiempo de buscar en alabanza la presencia del Eterno y sobre todo de ponernos de la mano de Yeshua, seguir ese camino que Él nos ha indicado y volver en obediencia al Eterno, sabiendo ya que nosotros somos esa casa de Israel por la que Yeshua vino a buscarnos. Él es el que nos librará de la ira venidera. También, por último, recordemos algo muy importante. El Eterno, en medio de toda esa batalla, solo nos dio una instrucción que nosotros tenemos que recordar. Y esa instrucción nos dice que entremos en la habitación y que allí esperemos mientras pasa la ira. Es decir, ¿de qué nos está hablando esa invitación del Eterno? Otra instrucción importante. Entrar en nuestra habitación nos lleva directamente a salir del mundo como está en este momento. El mundo nunca lo hemos visto más oscuro que ahora en este tiempo en el que estamos. Hemos visto un mundo tan oscuro que esta es la hora de acabar de salir del mundo, de venir realmente a nuestra habitación. Nuestra habitación implica nuestro hogar, implica también la congregación, implica también el rodearnos de las personas que estamos todos en unidad como un solo pueblo. Y una vez que nosotros salgamos de ese mundo, esperemos confiados en el Eterno. Él extenderá su protección sobre nosotros. Él pondrá ese sello del que hablamos recientemente
y él nos guardará de la ira venidera, porque el que viene es Yeshua. Y a través del estudio de todo lo que nos falta de Apocalipsis, por ejemplo, nosotros vamos a ir entendiendo mucho más esa presencia de Yeshua en medio nuestro. Así que cuando volvemos al texto de hoy, nosotros podemos entrar y resumir de una manera especial toda esa advertencia. Toda esa advertencia que nos está hablando de toda una tercera parte del mundo muriendo como consecuencia de estos ángeles que fueron liberados de debajo del Éufrates. Nosotros tenemos entonces vamos a ver esa visión, vamos a estar protegidos y tenemos que haber sido contados dentro de los que fueron fieles para recibir la palabra del Eterno, y no ser parte del mundo que dice que aunque vieron estas plagas, aunque vieron morir una tercera parte de la humanidad, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios. Fíjense, esto lo estamos viendo hoy literalmente. A la gente adorando a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, lo que no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, que es fiel a su palabra. Por eso no tenemos que tener temor. Tenemos que entenderlo y tenemos que actuar, pero no tener definitivamente ningún temor. Bien, Liliana. Continuaremos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a continuar y siempre esperamos que ustedes estén más atentos a las advertencias del Eterno que a lo que va a ocurrir, que lo vamos a ver y lo vamos a reconocer. Más importante, estar a salvo. Bien, gracias, Liliana. Shalom, shalom. Shalom, shalom para todos. Muchas, muchas bendiciones a sus vidas. Isaías 62 nos dice: ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.